Más noticias de, bueno, lo comentamos el martes, se celebró el Día Internacional del Fútbol con ley. Así es. Bueno, avances, retrocesos, ¿qué se espera? ¿Cómo estás, Veria? ¿Qué tal? ¿Por qué estás tan lejos? Aquí nos acercamos un poquito más. Ahí, sí, ¿cómo están? Saludo a todas y a todos que se conectan a través de nuestra señal 13.2 y por supuesto a través de YouTube y todas nuestras redes sociales, porque hoy día vamos a hablar de fútbol y es por eso que hoy día me vestí de gala. El martes estaba directamente en la cancha porque nuestra invitada ha sido una impulsora de que se hable de fútbol femenino. El 2016 creó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Femenino, ha creado también cortometrajes para hablar de esto y aquí la invitada directamente viene a conversar con nosotros de esta temática, porque tenemos ley, pero hay muchos desafíos todavía. El martes se celebró el Día Internacional del Fútbol Femenino, te invito también que esté un poquito más adelante. Jonah Rothfield, quien me decía, avanzamos en septiembre del año pasado, pero quedan muchos desafíos. Y quiero que partamos con esta imagen que se viralizó rápidamente y que tiene que ver de la 8ª fecha del fútbol profesional. Ahí ustedes pueden ver el partido de Colo-Colo con Coquimbo, donde las jugadoras se sentaron por 10 segundos, pitazo inicial y se sientan. ¿Y por qué se sientan? Porque 8 meses han pasado desde que no se sabía nada de lo que iba a pasar con el torneo del ascenso. Resulta que el martes se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, la NFP vota un torneo acotado, y Yona me decía, hay críticas con respecto a esto porque en el fondo, a pesar de que tengamos ley, no vamos avanzando en lo que tiene que ver con la competencia. Sí, bueno, es emocionante ver las imágenes también de, esa es la primera acción que tomamos como gremio, de manifestarnos en cancha, de decir que estamos esperando también las bases del torneo de la B, pero estamos esperando también respeto. Yo creo que nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, la profesionalización del fútbol femenino no empieza ni termina con los contratos. Acá hay un tema de voluntades, hay un tema de condiciones, hay un tema de comprometerse con el desarrollo del fútbol femenino, comprometerse con saldar una deuda que existe con las mujeres, con las jugadoras. Creo que ya dejamos atrás la discusión sobre si merecemos lo mismo que nuestros colegas hombres, pero ahora hay que accionar y hay que tener acciones tangibles, y no teniendo bases de un torneo de segunda división donde son más de 500 jugadoras, son 22 equipos, que hasta junio, hasta esta semana, recién pudieron tener una información oficial sobre un torneo que además es un torneo corto, después de estar 8 meses sin jugar. Sí, eso es bien importante porque se vota el día martes, se vota un torneo finalmente que tiene varias cosas que llaman la atención. Se va a jugar por 4 meses. Va a tener un torneo de 4 equipos, es decir, se van a dividir por zonas geográficas, zona norte, centro sur y sur. Pero resulta que no todos los grupos tienen la misma cantidad de equipos, y ahí también venía una crítica en relación a los partidos que se iban a jugar en la fase regular. Así es, o sea, lo que te decía antes, tenemos 8 meses de pana con jugadoras que sabemos el impacto negativo que tiene eso para un deportista de élite. Nos demoramos medio año en entregarle un nuevo torneo y no es un torneo distinto al del año pasado. No se entiende por qué la B no está jugando desde marzo, desde abril, si es que realmente las problemáticas para seguir son el Panamericano y que no hay cupo de fechas. ¿Por qué no están entrenando desde antes? ¿Por qué no están jugando desde antes? Porque muchos de los clubes de la B sí están entrenando y están entrenando sin seguro médico. Perdón, ¿y cuál es la respuesta que hay? ¿O no hay respuesta? Silencio, este triste silencio que hemos tenido de la federación, de los clubes. Nosotras desde la ANJUF hemos oficiado a las instituciones correspondientes, hemos solicitado respuestas, hemos también interpelado a través de la Comisión de Deportes del Congreso, hemos interpelado a la Dirección del Trabajo. Sin embargo, acá quienes tienen la palabra final son los clubes, porque los clubes son el Consejo de Presidentes y la NFP le responde al Consejo de Presidentes. Entonces yo no entiendo que no sean ellos los primeros que estén abogando y peleando para cuidar a sus jugadoras, para subir el nivel del campeonato. Armamos una ley, porque al parecer no fuimos lo suficientemente convincentes de que esto es algo que corresponde hacer. Armamos una ley para que las jugadoras sean contratadas, pero la ley no puede venir a obligar a la NFP a decir, bueno, tienes que empezar un torneo cuando tienes que empezarlo. Si eso, obviamente uno tiene la sensación de que la NFP, que la federación, que los clubes tienen ganas que esto se desarrolle como corresponde. O sea, ¿cómo puede ser que el torneo de Primera A hoy día no tenga televisión, no esté televisado? Y el año pasado sí estuvo televisado. Entonces, ¿por qué este año no? ¿Por qué no se hacen los esfuerzos realmente para cerrar estas brechas de género, para cerrar, o sea, el espíritu de la ley es que las jugadoras puedan dedicarse a esto? Que sea una profesión y darle estabilidad laboral. Exacto. ¿Y cómo les vamos a dar estabilidad laboral si hacemos un campeonato más corto que el año pasado para la Primera A, aún más corto para la Primera B, sin ninguna información? O sea, es estabilidad laboral. ¿Cómo voy a estar yo trabajando sin saber cuál va a ser el periodo en el que me van a pagar? ¿Y quién subsiste con 3 meses de sueldo?
Yona, te quería llevar a otro ámbito y aquí le quiero pedir a la gente del Switch que nos ayude con la imagen que también el año pasado marcó mucho y que tiene que ver con el ingreso de Carabineros a la cancha, a uno de los partidos clásicos de la Universidad de Chile con Colo-Colo, y vemos que estábamos pasado al minuto 90, las albas iban ganando y se genera esta situación compleja que deja a una de las jugadoras con un traumatismo. No había ambulancia. ¿Y por qué destaco esto? Porque gracias a la ley que fue promulgada en septiembre del año pasado y tuvo que ser ingresado por ley, ahora los partidos deben tener y contar con una ambulancia. Entonces ahí cuando veíamos jugadores se exigen que se equipare la cancha, estamos pensando en contratos laborales y también garantías en la salud al momento de salir a trabajar, básicamente. Espérate, ¿ingresó Carabineros para llevarse a la jugadora herida? Exacto. ¿Lesionada? Eso fue el año pasado y tuvo que entrar un carro de Carabineros porque simplemente no había ambulancia en las dependencias de la ciudad. Vergonzoso por decirlo menos. Vergonzoso, una falta de respeto, y aunque estas son imágenes del año pasado, este año se repiten. Este año, hace más o menos un mes, se jugó partidos sin que estuviese la ambulancia presente. Entonces yo no entiendo para qué tenemos la ley si no la vamos a cumplir, para qué tenemos las bases del torneo si tampoco las vamos a cumplir, porque en las bases del torneo se dice que los partidos no pueden iniciar si no está la ambulancia. Y no estando la ambulancia se han iniciado. Y no cumpliéndose las condiciones de seguridad que se tienen que cumplir en los distintos recintos deportivos, se han iniciado partidos. Entonces, yo no creo que les esté preocupando tanto la seguridad y la integridad de las jugadoras como esgrimen muchas veces cuando les decimos por qué hacen los partidos a puerta cerrada. El entrenador de Universidad Católica decía hace unas fechas atrás que era por seguridad de las jugadoras. Yo no veo que les interese mucho la seguridad de las jugadoras, sino que realmente no hay un compromiso para desarrollar esto, para acercar el fútbol femenino a las personas, a las hinchadas. Queremos que esto les dé estabilidad laboral a las jugadoras, pero queremos que esto también sea una fiesta, un espectáculo. Creo que dejamos atrás hace tiempo esta excusa de que el fútbol femenino no vende. Si estamos llenando estadios y la gente cada vez está demandando más, que por qué no hay transmisión, que por qué juegan a puertas cerradas, que por qué los horarios son los peores horarios que se les puedan ocurrir. Básicamente como si nadie, se estuviesen esforzando para alejar el deporte de las personas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, este compromiso que las autoridades esgrimen cuando clasificamos al Mundial, cuando vamos a los Juegos Olímpicos, cuando sacamos a la mejor arquera del mundo, que todos aparecen para la foto, que celebramos el 8M, que nos comprometemos, que con una jineta. ¿Y dónde están las acciones tangibles? Realmente, ¿quién se está preocupando de las jugadoras? ¿Por qué hay 22 equipos que no han tenido información durante todo el año de cómo va a ser su torneo, que han estado entrenando sin seguro médico, sin cotizaciones? ¿Por qué hay equipos que no están cumpliendo con la ley, que deberían estar cumpliendo con la ley? ¿Por qué no se están haciendo esas fiscalizaciones? ¿Por qué no son los clubes los primeros que están empujando esas fiscalizaciones? ¿Por qué no son los clubes los primeros que están cumpliendo con esto? Por otro lado, y para seguir avanzando, porque hay varias temáticas con respecto al fútbol femenino, te quiero contar que hay un fondo que lo lidera la gente del Instituto del Deporte y que se llama Fondeporte, que son más de, si aquí no me equivoco, cerca de 300, un poquito más de 300 millones de pesos que están ahí para que los equipos de fútbol femenino se inscriban y puedan comprar insumos. Resulta que este fondo solo han postulado 4 equipos, entre ellos Universidad de Chile y Deportes Iquique. Entonces ahí también queda la duda de si es que faltan implementos, bueno, el dinero está. ¿Por qué no están postulando y cuál es el feedback que le entregan a ustedes? A nosotros esto es una vez más cuando se cae una excusa, porque siempre desde que iniciamos la asociación de jugadores nos decían, bueno, es que no hay plata. Entre que el fútbol femenino no le interesa a nadie y no hay recursos para desarrollarlo, que yo creo que nadie se compra eso desde los clubes de fútbol, que sabemos que manejan mucha plata y que es una industria muy grande. Y cuando tenemos esta inyección de dinero y vemos que los clubes no están postulando, vemos que esto simplemente evidencia que esto es una falta de voluntad. Son faltas de ganas de hacerlo bien, de trabajar bien, porque si fuese una falta de recursos estarían todos los clubes postulando a estos recursos y casi que estaríamos exigiendo y pidiendo más recursos. Pero cuando no es los recursos, es un tema de voluntad, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué tan machistas podemos ser? ¿O qué tan machista es el mundo del fútbol? Porque si es que ni siquiera que se dispongan recursos desde el Estado a disposición para desarrollar, no solamente para cumplir con la ley, sino que para desarrollar a cabalidad, para cuidar a las jugadoras, para hacer que este deporte sea lo lindo que es, los clubes ni siquiera postulan, ni siquiera están. Y a mí no me vengan con que no saben, porque nosotros estuvimos desde el año pasado en una mesa de implementación de la ley, juntándonos semana por medio, diciendo cuáles iban a ser los requisitos, cuáles iban a ser los fondos, cuáles son las fechas de postulación. Entonces acá nadie puede alegar ignorancia. Yo le quiero agradecer a Yona con esta crítica, porque efectivamente sí hay avances con la promulgación de la ley y eso tiene que ver directamente con los contratos. Solo para cerrar, la ley exige que al primer año, es decir, este año, el 50% de las jugadoras profesionales tengan contrato, al segundo año 75% y al tercer año
el 100%. Sin embargo, todavía tenemos una deuda pendiente, más aún cuando son más las niñas que están interesadas en ser jugadoras profesionales, porque ha ido cambiando eso. El fútbol no es solo para hombres, las mujeres también